Son las 9:37 de la noche. Establecemos contacto con Caracas. Víctor Maldonado, politólogo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, miembro de Se Dice Libertad. Víctor Maldonado, buenas noches. Gracias por atender a la participación en este programa. Mi primera pregunta: impacto de la medida salarial, del aumento de salario señalado por Maduro. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la oportunidad de estar contigo y saber de ti, saber que estás bien y estar de nuevo en el camino de las entrevistas, como siempre. Saludo a Carlos Vecchio, que me dijiste que está allí. Mira, yo creo que este aumento de salario es un caramelo envenenado. Lo único que ha generado es un inmenso pánico, no solo en las empresas, muchas de ellas van a tener que cerrar, muchas de ellas van a tener que tomar la decisión de desemplear gente, sino también en los trabajadores que ven cómo se disuelve de un día para otro por una mala decisión su empleo de calidad, aquel empleo que tenía en una gran empresa o en una pequeña o mediana. De tal manera que seguimos en esta ruta terrible hacia el colapso económico, hacia la disolución del mercado, sin ver y sin apreciar que el gobierno siquiera se dé por aludido. Hace poco acaba de decir el ministro Meléndez que esto le cuesta solo al sector público 500 millardos de bolívares, que al cambio CIMADI son cerca de 800 millones de dólares que el gobierno no tiene y que por lo tanto va a tener que imprimir en la Casa de la Moneda de Maracay para generar mayor inflación, que ya todas las oficinas económicas están recalculando al alza. Carlos, si quieres preguntar cualquier cosa, por favor interven. Estamos hablando de la desaparición de la clase media. Víctor. Mira, Leopoldo, desde hace por lo menos 2 años nosotros hemos visto el colapso también de la clase media. Los niveles de pobreza ya para el año pasado superaban el 70%, y a ese nivel de pobreza por ingresos, o sea, por insuficiencia de recursos para alimentarse y pagar lo esencial de una casa, yo estoy absolutamente seguro que ahorita estamos por encima del 90%. De tal manera que la gran promesa de la democracia venezolana, que era la movilidad social, se ha desaparecido. Ahora todos somos pobres. Ahora de lo único que se habla es de la imposibilidad de comer completo o de pagar completo la renta o de pagar completa la matrícula de la escuela de nuestros hijos o de la imposibilidad de reponer una nevera. O sea, realmente el empobrecimiento es ya la jerga cotidiana y bueno, por supuesto la gente se siente muy mal porque ha perdido esa visión de futuro, esa garantía democrática de movilidad social, de echar para adelante estudiando o de hacer carrera en una empresa. Todo eso, lamentablemente, el puño de hierro, el de este socialismo del siglo XXI, lo ha aplastado. Y bueno, habrá que hacer muchísimo esfuerzo para recuperar esa pobreza, esa promesa originaria de la democracia venezolana, porque, entre otras cosas, hay que recuperar primero la democracia, el apego a la Constitución, la decencia pública, el decoro republicano que en este momento no está presente en el país. Ahora, Víctor, ¿qué crees tú, a qué se debe que Maduro de repente saca este aumento salarial? ¿Cuál es tu visión sobre esa? Y lo que todo se ve que es una medida aislada que al final del día lo que va a generar pues, es más inflación, que eso no va a alcanzar, y que la producción, si no las estimula, pues muy difícilmente puede ayudar a resolver el tema económico. Entonces, esas dos apreciaciones, tus reflexiones sobre estos dos aspectos. Mira, yo creo que el gobierno, en primer lugar, no ve la jugada. Este gobierno no tiene ni la más elemental idea de cómo se maneja un país. Eso en primer lugar, no la ve, no la siente, no la quiere. Es el peor jugador económico de este siglo, del continente completo y probablemente del mundo. Pero en segundo lugar, el gobierno solo le queda a mano 2 cosas. Un populismo devaluado, terminal, agónico, que es como aferrarse a un clavo caliente,
y la inmensa cantera de represión que está dispuesto a aplicarle a todos los venezolanos. Aquí vivimos, como ustedes saben, la inseguridad más alta del mundo. Vivimos también la represión política más importante del continente y el colapso económico más brutal, desde el Papa, pasando por el secretario de las Naciones Unidas o el de la OEA. Cualquier político decente, cualquier ciudadano decente de este mundo, en este momento está preocupado por Venezuela y por su disolución en términos de oportunidad de prosperidad. Excepción hecha, por supuesto, de Rafael Ramírez y 4 más como él, que están en el gobierno, que no ven, no la sienten, no pueden jugar a la decencia porque hace mucho tiempo la perdieron. De tal manera que ellos tienen represión y demagogia. Pero esas son dos digamos, características terminales de un gobierno que no se puede mantener. Esto es insostenible y lo que no sabemos es cómo esto finalmente va a terminar. Ahora, el hambre también puede ser un mecanismo diseñado muy a lo cubano como dominación, tener una población haciendo cola por un mendrugo de pan y ponerle a quienes tengan un poder adquisitivo, que todavía subsisten, el valor de los bienes altísimo. Entonces también puede ser una jugada política, porque nadie se suicida en primavera. Yo creo que este genio español de Podemos que tiene ahí Maduro, el señor Serrano, sabe que como van las cosas vamos al colapso. Entonces, ¿dónde está la volada política aquí? Mira, yo creo que Podemos está sobrevaluado. Podemos, lo único que ha hecho en su corta vida política es destruir por donde pasa y corromperse por donde pasa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, yo creo que el hambre es una herramienta de sometimiento, es una degradación de la dignidad del ser humano que te obliga incluso a hincarte. Pero yo creo que el gobierno está apostando muy mal si cree que así por mucho tiempo puede mantener el poder, un poder que cada día se le hace más difícil y que le resulta más inexplicable. Yo creo que en la cabeza de Nicolás Maduro y de sus ilustres asesores y de aquellos que se lucran con el gobierno, muy probablemente esté la idea de que esto puede pasar y de que así como Fidel Castro superó y sobrevivió su propio periodo económico especial, pues así va a ocurrir con el caso venezolano. Pero la degradación, el desorden, el vicio y la inseguridad, o sea, la pérdida de poder real del gobierno y el tener que lidiar dentro del gobierno con facciones, unas peores que otras, no le permiten al gobierno ni siquiera emular de lejos la desgracia totalitaria del gobierno castrista. Ahora, Víctor, otra reflexión que hay que hacer es los jerarcas del gobierno que están podridos de dinero. Esto tienen la cárcel, el país como cárcel, no pueden salir fuera del país. Y luego los enchufados forman parte de una élite también que gobierna. ¿Eso logra imponerse sobre el gen venezolano? Yo creo que no. O sea, yo creo que ellos están contra la pared y practicando una desesperación política que no los va a llevar a ningún lado. Que el gobierno haya invertido unos 800 millones de dólares en un aumento de salario, 800 millones de dólares que no están ni siquiera en las reservas internacionales como dólares líquidos, indica el nivel de desesperación. Efectivamente, hacia el interior hay una amalgama, hacia el interior del gobierno, una amalgama de intereses que entre ellos está el nivel de contradicción que generan reacciones autoinmunes, o sea, unas contra otras van a terminar combatiendo. Y yo estoy absolutamente seguro que parte de la venganza de los que aquí todavía estamos, que no estamos ni en el exilio, ni por decisión propia fuera del país, es saber que ellos también tienen al país por cárcel, que no solo somos nosotros. Ellos no pueden irse. Yo decía hace poco en un programa que Venezuela, que en algún momento este régimen soñó ser el país potencia de América Latina y que en eso además se gastó unos buenos reales, ahora es el país apestado de América Latina, que no lo quieren ni siquiera como presidente itinerante de Mercosur.
Entonces, claro, ellos se la ven muy chiquita, pero es tal la presión internacional que no creo que puedan mantenerse. Ellos tendrían que buscar alguna salida. No sé si la logren. No, yo lo único que no tengo es la posibilidad de imaginar cómo va a ser el colapso, aunque yo estoy absolutamente seguro que el colapso del régimen viene en cualquier momento. Víctor, Carlos, voy a pasar una llamada telefónica que creo que es desde Maracaibo, me dice. Adelante, buenas noches, ¿con quién hablamos? Aló, ciudadano, buenas noches. Sí, me da su nombre y de dónde llama. Pablo González desde Maracaibo. Adelante, señor Sánchez. Bueno, nada, quería empezar a hablar en este programa con dos efemérides, ¿no? Que tal día como hoy, Venezuela intentaría en un revocatorio evitar las penurias que 12 años después vivimos. Y por último, quería también decirles que tal día como hoy, Bolívar juró en el Monte Sacro librarnos del yugo español. Pero 2 días antes nació Fidel. Otra cosa que quería hablar era del aumento del sueldo, ¿no? Que él dijo, ¿qué quieren? Que suspenda el aumento de sueldo. Bueno, señor heredero del trono presidencial, yo como venezolano le pido que suspenda el aumento de sueldo, porque esto es un país quedado. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿qué le dice Víctor Maldonado? Bueno, yo en principio creo que hay mucho que hacer en lo político para combatir a este régimen y terminar de legitimarlo. Yo también creo que la sensación que uno tiene aquí, Leopoldo y Carlos y distinguidos oyentes y gente que nos está viendo, la sensación aquí es de que el gobierno nos dio un caramelo envenenado. Aquí nadie está contento por el aumento de salario. Aquí hay empleados que hoy se presentaron a la oficina llorando, rogando que no les dejaran sin empleo, porque ellos sabían que este aumento era oprobioso, obsceno, el contraproducente. Así están las cosas en este país en este momento. De tal manera que yo creo que si el gobierno todavía mide algo de opinión pública, debe estarse enterando que lo que ellos querían que fuese una risa le salió en términos o en forma de morisqueta. Y bueno, sí, yo creo que insisto, todavía hay mucho que articular, qué significar políticamente, qué hacer en términos de congruencia para que este régimen termine de ser desechado, termine de ser sacado del poder por la vía democrática que se puedan plantear, y eso corresponde, por supuesto, a la dirigencia política, que todavía tiene muchísimo que hacer para sacar a la calle este disgusto que efectivamente tienen todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Víctor Maldonado. Hacemos una breve pausa y cerramos con Carlos Vecchio. Breve pausa.